estaba pensando que tendríamos que reivindicar más el cagatío, ¿no? O sea, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Es conocido eso fuera de... O sea, es la versión de los Reyes o de Papá Noel catalana, ¿no? Que es como un tronco, o sea, esto no es coña, es así. Es un tronco al que hay que darle hostias para que suelte regalos. O sea, como desde el wrestling no hemos... entre todas las tradiciones posibles, ¿no? Es la que yo creo que desde el mundo de la lucha libre habría que promocionar más. Así que bienvenidos a Primero de Wrestling, el programa de la gente que le escribe la carta al cagatío. Bueno, espérate. O sea, ¿al tronco se le escribe carta? Este es probablemente el último programa que publique antes de acabar el año, así que he querido salir un poco de la tónica habitual del podcast. Vamos a hablar de wrestling, por supuesto, como no podía ser de otra forma, pero también vamos a hablar de cómics. Ya dedicamos un programa hace tiempo, un programa especial a hablar de lucha libre y literatura, de su relación, donde también tuvo su hueco el mundo del cómic, pero hoy le dedicamos su propio programa que creo que bien lo merece. Y para hablar de ello tenemos a Juan Rodríguez, a.k.a. Johnny The Brain Morales, autor de Suplex City. Gracias por estar en el programa, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Pues nada, muy contento y muy a gusto de que me hayáis invitado a este programa. Pues quería empezar preguntándote porque, hombre, es obvio que si alguien escribe un cómic sobre lucha libre, como mínimo tiene que gustarle, así que quería preguntarle por el origen de tu fandom, no por el wrestling. Pues el origen de mi fandom, yo soy de la generación de Telecinco, del Pressing Catch y la época dorada del wrestling ochentero con Hulk Hogan, Último Guerrero, etcétera. Y a algunos se les pasó la fiebre y otros pues nos quedamos ahí. Y nunca ha dejado de... Siempre ha habido travesías en el desierto con esto del wrestling, ¿no? Porque la televisión y los medios lo dejaban un poco de lado, pero bueno, luego cuando volvió a aparecer en 4 televisión, pues ya me volví a reenganchar. Y desde entonces, bueno, pues siempre he estado un poco pendiente y es un mundo que me atrae mucho y me encanta. Y en el caso de los cómics, ¿también viene desde la infancia tu gusto por los cómics o ha sido ya más de adulto cuando los has No, descubierto? los cómics, vamos, yo he aprendido a leer con los cómics. Desde niño me han gustado los cómics, empezando por Tintín, empezamos mucho por los cómics de Tintín y desde entonces siempre he leído cómics, superhéroes, novela gráfica, cómic independiente, underground, de todo. ¿Y en qué momento se encuentran ambas aficiones y ves tú que cazan bien, que puede surgir algo bonito entre ambas? Pues bueno, yo siempre he sido, como siempre me han gustado los cómics, me ha gustado dibujar y uno siempre tiene en la cabeza, pues cuando era más pequeño, adolescente, escribías tus historias, hacías tus historietas, etcétera. Pero bueno, lo tenía un poco dejado de lado. Y pues no sé, en el 2019 empecé a darle, a volver más a esta afición que tenía yo del dibujo. Y por aquel entonces también, un poquito antes, empecé a ver los shows en vivo de la WWE aquí en Madrid. Y yo veía ese mundo y digo, aquí hay muchas historias para contar en un cómic. Y ahí empezó, ahí está el origen de Super City, en la WWE y en esos combates tan underground que tenían ahí en Tabacalera. Me gusta escuchar eso porque yo también hace unos años descubrí eso, la tabacalera, la triple W, y ayudó mucho a ese fan del wrestling a que siguiera vivo. Y has dicho que inspira en cierta parte no la historia de Suplex City, así que te tengo que preguntar cómo inspira esos shows en directo la historia del cómic. Pues yo quería hacer un cómic no tan enfocado en lo que son los combates o la superestrella de la lucha libre. Quería algo más como más cotidiano, más de andar por casa y más underground, que es lo que realmente me gusta a mí. Y el mundo de la triple W y cómo está enfocado, sobre todo en los inicios, me parecía, vamos, una carne de historia, los entresijos entre los personajes, cómo hacen sus gimmicks, etcétera, que me parecía súper interesante, aparte que le podía dar un tono así un poquito cómico también, y ahí está el origen.
Es verdad que leyendo el cómic como que no tiene tanto una trama, ¿no? No eliges hacer como una trama al uso, sino que vas contando cosillas de cada personaje y al final sí que hay como una fotografía completa de todo el mundo que rodea, o de todo lo que rodea el mundo del wrestling, ¿no? Los fans, los presentadores, los luchadores, obviamente. Buscaste como dar eso, como dar una imagen coral, ¿no? En el cómic. No lo tenía tan pensado porque el cómic surgió un poco de la improvisación. Yo tenía ganas de hacer historias sobre el mundo del wrestling y poco a poco pues se me ocurrió una historia y poco a poco iba generando como una especie de mosaico, una historia coral, pero no estaba pensado de antemano, fue surgiendo, la historia me fue llevando. Pensé que el hilo conductor podría ser una velada de lucha libre y entre medias pues meter muchas cosas relacionadas con el mundillo. Pero no lo tenía pensado de antemano, fue surgiendo sobre la marcha. Es un cómic muy espontáneo. Y a la hora de escribirlo, obviamente al elegir la temática del wrestling como que reduces, es un poco injusto, pero reduces el público al que va a llegar. Entonces, ¿lo concibes como un producto, como un cómic para fans de la lucha libre o crees que una persona que no tiene ni idea de lucha libre lo puede leer y decir, pues me ha molado? Hombre, yo creo que le puede gustar a una persona que le guste la lucha libre, porque es un cómic pues que tiene un toque de humor, que eso también pues a la gente le puede gustar, el tono es amable y luego ya si eres fan de lucha libre pues lo vas a apreciar mucho más. Pero yo creo que una persona que no esté muy puesta en este mundillo le puede interesar. ¿Y qué inspiración sacaste a la hora de, obviamente, porque todos los personajes que aparecen en el cómic no son reales, o sea, el cómic está basado como en una federación que es Suplex City y los personajes y los luchadores, hay cosillas que tú dices, vale, aquí se ha inspirado en alguien, pero te quería preguntar en quién te has inspirado o si has ido a una época concreta o has querido sacar un poco de cada sitio, ¿cómo te has planteado eso? Es un poco batiburrillo de muchas cosas. A mí me gusta mucho y estoy muy metido en el mundo del wrestling un poco más retro, ¿no? De los años 70, los años 80, lo que más me interesa. Y ese mundillo, esa pátina que tienen esos combates, que es todo un poco más oscuro, más, pues eso, me repito, pero como más underground, ¿no? Y la inspiración, hay algunos luchadores que llego a ellos más por el nombre que se me ocurre, más que pensar en un personaje real y hacer una especie de pues traslación al cómic. Generalmente se me ocurre un nombre y ese nombre es el que me da el personaje. O sea, uno de los personajes sí está basado en un personaje real que es Last Man Standing. Hay un cantante de un grupo que se llama Viagra Boys, el grupo, y el cantante, si le veis en un vídeo de YouTube, es igual que el luchador, con los mismos tatuajes y con la misma pinta. Que bueno, también te quería preguntar, porque tú no solo eres, digamos, el guionista del cómic, también eres la persona que lo dibuja, sobre el estilo que has usado. Yo no tengo mucha idea de cómics en cuanto a dibujar, yo soy un negado para el arte, pero a mí me ha llamado la atención que tiene un estilo así como, no sé, más cartoon, en blanco y negro, como muy desenfadado, como buscando eso, que sea, no sé, no es infantil, porque tampoco es un estilo infantil, pero sí como para todos los públicos, ¿no? Por así decirlo. No sé por qué has elegido ese estilo, porque entiendo que es el que se te da mejor o por algún motivo concreto. Tú lo has dicho, es el que se me da mejor. Más que nada es que no me sale hacer otra cosa. No soy un gran dibujante, no tengo grandes habilidades como dibujante, entonces pues tiras un poco de donde puedes. También tengo mucha influencia pues eso, de cómics independientes y underground, pues de Peter Bach o Joe Matt y tal, que es un poco el estilo que a mí me gusta, pero bueno, es un poco lo que sé hacer. No, a lo mejor si intento hacer algo más realista o más elaborado, no hubiese sido capaz. A mí personalmente una sección de los cómics, o sea, tiene como varios capítulos, pero siempre hay una sección recurrente que son como entrevistas a los fans y hay una en concreto donde preguntan ¿cuál es tu luchador favorito? Y hay uno que responde, a ver si me acuerdo más o menos, pero como, bueno, ¿en qué nos basamos? Si tenemos un rato lo discutimos y es como podría ser el oyente, o sea, yo lo leí y dije, es el oyente promedio de este podcast, por no decir yo mismo, o sea, que me hizo muchas gracias. Sí, es el fan acérrimo de la lucha libre. Uh-huh. Está como muy bien representado, ¿no? Te has basado ahí en ti mismo, en los fans que conoces, porque, o sea, está calcado tal cual, las cosas que dicen me han encantado. Hombre, haciendo cola para ver la WWE se puede empapar uno de muchas cosas para sacar para el cómic, porque hay muchas conversaciones y si pones la oreja puedes sacar mucha inspiración de ahí. O sea, que tú eres de los míos, ¿no? Del que cuando vas a los shows está todo el rato poniendo la oreja y ver las reacciones de la gente, ¿no? Efectivamente.
Muy bien, muy bien. Que en esta época también hemos hablado alguna vez de las similitudes que hay entre los cómics y la lucha libre, ¿no? Como hay mucha gente que lo define, el wrestling es como un cómic de superhéroes llevado a la vida real. Entonces yo me pregunto, ¿por qué crees que a pesar de esto, ¿no? De que se ven las similitudes, como que no hay tantos ejemplos de cómics sobre wrestling, o por lo menos yo no conozco tanto? Pues la verdad es que es una buena pregunta, porque siendo un mundo tan vistoso como es el mundo del wrestling, tan colorido, es extraño que no haya más historias que cuenten ese mundo. A mí se viene en castellano, hay muy poquito traducido de cómics sobre la lucha libre. Los cómics que mejor han reflejado ese mundo son los de Jaime Hernández. Las historias de Locas, ahí viene reflejado el mundo de la lucha libre, sobre todo el de la lucha libre femenina, de una forma increíble. Y se lo recomiendo a todo el mundo y vamos, es una fuente de inspiración. Obviamente al hilo de eso también te quería preguntar si tenías alguna recomendación de cómics de wrestling que conozcas, ya has mencionado Pues una. precisamente no es que es un cómic que vaya sobre la lucha libre, porque es un cómic muy... va sobre la vida, básicamente, pero sí tiene episodios enteros dedicados a la lucha libre. Y está contado, vamos, es mejor que ver un documental, cómo están hechos esos tebeos. Hay alguna cosilla más de wrestling, hay un pasaje que está todo en inglés. Claro, eso es lo malo. Porque hay una serie de cómics que se llama Ringside, que es así un poco historia en plan cine negro, pero ambientado en el mundo del wrestling. Y es que en castellano, ya te he dicho, lo que te he dicho antes de Locas, y es que poquísimo más hay de lucha libre. Hay cosas, hay una que se llaman luchadores, pero es como más de aventuras, no es realmente lucha libre. Y bueno, luego obviamente no solo de wrestling vive el hombre, también te quería preguntar por otros trabajos tuyos, que he visto que tienes otro cómic que es Rayos y Retruécanos, obviamente ese no lo conozco, no lo he leído, pero quería darte la oportunidad también de que vendieras, hombre, todo lo que tengas. Pues ese es un cómic que hice con mi amigo Rafa y fue el primer cómic. Yo nunca había escrito un TVO, yo hice ahí el guión en colaboración con Rafa, entre los dos hicimos las historias y él las ilustró, porque es un artista de verdad. Y lo presentamos a varias editoriales y Cósmica Editorial pues le gustó y nos lo publicó y quedó genial. Y a raíz de eso, pues yo les presenté mi idea de Suplex City, también les gustó y mira, pues saqué 2 cómics en un año, es casi sin pretenderlo, o sea que súper contento. Que, o sea, son tus dos primeros trabajos, han sido como guionista, como dibujante de cómics. Solo tengo dos cómics publicados, uno como autor completo, de dibujante y guionista, y Rayos y Retruécanos como guionista. Esos son mis 2 cómics. Que antes lo hemos estado hablando brevemente antes de empezar a grabar, que yo decía, pensaba que era mi percepción, pero cuando lo hemos comentado creo que estábamos de acuerdo, que se le había dado como poco bombo al cómic dentro de lo que es el nicho de, no sé, páginas que hablan sobre lucha libre en español, que parece como un nicho pequeño, pero que hay páginas que hablan de eso y con su público. Que te quería preguntar por qué crees que pasa eso, porque no es al primero que le pasa, o sea, ya he visto como más, a lo mejor no cómics, pero libros que hablan sobre wrestling y me ha costado llegar a ello, a lo mejor he llegado a ello por redes sociales, pero como que estas páginas no están muy al toque, ¿no? Pues no sé a qué se debe que no haya tenido mucha repercusión dentro de... Sí es verdad que el mundo del wrestling es pequeño de por sí, que a lo mejor llegar a todo es difícil. A lo mejor son páginas que están más pendientes de la actualidad que de lo que está en torno al mundo de la lucha libre, que de otros productos culturales. La verdad es que no te sé decir. O a lo mejor el tono del cómic no se ajusta a lo que se ve en estas páginas web. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Claro, o sea, yo lo decía porque como que el fan medio del wrestling y los cómics no son dos mundos separados, ¿no? Como que la mayoría de los fans, yo creo, no todos los fans de la lucha libre leen cómics, pero seguro que un porcentaje alto sí, ¿no? Sí, y además yo creo que son dos mundos que están muy interconectados, porque es un mundo, pues eso, fantasías, historias, buenos contra malos, da muchísimo juego. Que bueno, ya que has hablado antes de que has ido a varios shows de WWE, también te quería aprovechar y preguntar tu opinión sobre el wrestling español, porque al final has crecido con la WWF, con este estilo americano, y de repente descubres el wrestling español, que empieza como copiándolo, intentándolo hacer, y después su propia cosa. Entonces quería preguntarte a ver qué te parece, si cómo lo has seguido, no sé, qué es lo que conoces y tal. Yo no recuerdo el año en que empecé a seguir la WWE, pero vamos, el primer show que fui a ver a la Tabacalera iba pues un poco a ver qué pasa, a ver qué esto qué es.
y salí de ahí totalmente alucinado y, vamos, me engancharon desde el primer día. Las ganas que le ponían, lo bien que estaba planteado todo, cómo conseguían que la gente, vamos, los aplausos, abucheos, o sea, era un ambientazo lo de Tabacalera. De hecho, alguna vez lo he comentado con algún amigo que también es muy, muy fan de la lucha libre, que yo he disfrutado mucho más de la lucha libre en Tabacalera que a lo mejor yendo al Palacio de los Deportes a ver al enterrador, que le vi la última vez que vino. Por el ambiente que se crea ahí y la conexión que hay con el público. Lástima que la pandemia pilló por en medio y toda la proyección que tenía WWE, que era muy, muy ambiciosa para traer estrellas extranjeras y estrellas locales con proyección fuera, pues eso se ha truncado un poco. Y ahora imagino que he visto algún show que hacen en Lucharama y imagino que estarán buscando la forma de volver a lo de antes. Y aparte de lo que es el wrestling nacional, como sigues lucha libre fuera de eso, ¿te da tiempo a ver algo o ya es como una cosa que, lo que dices tú, lo sigues por el rabillo del ojo, pero o sea, no sería el primer... Lo que es la actualidad del wrestling, de la WWE, prácticamente no me... Antes estaba un poquito más puesto, pero ya prácticamente no veo nada. Ni los grandes eventos, ni WrestleMania, porque realmente me resultan un poco aburridos. Me gusta más, pues, empaparme de documentales sobre lucha libre un poco más retro, ver divisiones, pues ahora mismo me ha dado por ver Mid Atlantic Wrestling, que es una cosa súper rara, pero ves ahí el origen de muchísimos luchadores y están ahí, pues, Ric Flair o Dick the Snake Roberts o El Gaitero. Y esas cosas que las puedes ver en la plataforma de la WWE, pues es un poco lo que estoy siguiendo. Pero vamos, no tengo suficiente tiempo para ver todo lo que hay de lucha libre, que hay muchísimo. Bueno, otra pregunta evidente. ¿Te planteas, no sé si una segunda parte de Suplex City, pero quizás simplemente seguir explorando el mundo del wrestling en futuros proyectos? Pues cuando terminé el cómic, sí que es verdad que empecé a hacer alguna historia más relacionada con Suplex City, pero ahora lo tengo un poco parado porque tengo otros proyectos personales, porque bueno, me dedico a otras cosillas también de fotografía y tal, y estoy un poco más metido en lo que es la fotografía. No lo descarto, intentar sacar una segunda parte, porque la verdad es que lo disfruto mucho haciendo. ¿Quién sabe? Tengo algunas páginas hechas, pero de momento no tengo en mente sacarlo de forma a medio plazo. Ya centrándome también en lo que son los cómics en sí, no tanto en la parte del wrestling, creo que sería interesante, a lo mejor, no sé, nunca se lo he preguntado a nadie, y mira que conozco más personas así del mundillo del cómic, si alguien quisiera, porque le gustara este tema, dedicarse, ya sea como guionista, como dibujante, ¿algún consejo que le pudieras dar tú? Ostras, pues yo consejos puedo dar poco, porque esto me ha venido un poco de rebote, no es una cosa que yo haya buscado de quiero ser guionista de cómics o quiero ser dibujante de cómics. Es una cosa que siempre me ha gustado y de forma un poco, pues así, amateur, pues me he encontrado con ser publicado. Consejos, pues que si, lo único que puedo decir es que si te gusta dibujar, que dibujes, si te gusta escribir, que escribas y que hay 1000 opciones de autoedición, de fanzines, pero que lo importante es, pues eso, no dejar de hacer lo que te gusta. Bueno, y luego ya antes de terminar la entrevista, ¿alguna recomendación ya fuera también del wrestling, de cómics que te gusten, que te hayan marcado o que tú recomendarías a alguien que estuviera empezando en este mundo? Pues, esa pregunta es complicada, porque hay tantas cosas. Pues empezando como por lo que decía al principio, ¿no? Yo los cómics empecé por Tintín, creo que Tintín es algo que nunca pasa de moda. Y ya pues así que cosas que lea más ahora mismo, pues los cómics que comentaba antes, los cómics de Jaime Hernández y su saga Locas, son de mis cómics favoritos. Me gusta mucho Peter Bach, Daniel Close, un poco la onda del cómic independiente americano, es lo que más suelo leer. Pues bueno, solo me queda darte las gracias de nuevo por haber estado en Primero de Wrestling, por haber dado a conocer un poquillo más este Suplex City, ¿no? Ahora que estamos cerquita de las Navidades. Es un buen, haciendo aquí la promoción, ¿no? Es un buen regalo. Es un regalo, vamos, el regalo de las Navidades, que todo el mundo lo compre. Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros y un placer, un placer. Y como he dicho, estamos en un programa especial, así que no vamos directamente desde la entrevista a despedir el programa. Me parece que también es un programa ideal para hacer un poquito de reseña de otros cómics de temática similar, obviamente, de lucha libre, de wrestling,
que he podido echarle un vistazo este año. Yo, digamos que los cómics, al igual que la mayoría de gente, me han acompañado en mi infancia. Después, por lo que sea, han sido mi asignatura pendiente en los últimos años. De chico, por eso, leía más y ya pues de mayor, entre que... A ver, la economía da para lo que da. Los cómics es algo que está carillo, dependiendo del cómic. Además ocupa mucho espacio y al final no le he dedicado mucho tiempo. Este año me propuse leer bastante más. Creo que lo he conseguido, muy variado. Y algunas cosillas han sido de wrestling, así que allá vamos. Lo primero que quería recomendar es Do a Powerbomb, que es un cómic de lucha libre, obviamente. Lo escribe Daniel Warren Johnson. Yo no había leído nada de este autor, yo no tengo mucha idea de cómics. Creo que es conocido por... Lo más conocido que tiene es Marvel Falcon. Ha escrito también para otras cosas, pero no sé, tampoco es como... Es conocido para los que les gustan los cómics, pero personalmente yo no lo conocía. Pero había oído hablar muy bien de este cómic y me encontré las 2 primeras grapas en una tienda y por el precio que eran y lo poco que ocupaban, pues me las pillé. No me gusta hacer esto porque sabía que me iba a quedar a mitad de trama, pero bueno. Que la trama en sí del cómic, prefiero no desvelar nada. O sea, yo nada más empezar pensás que la historia va a ir de algo como súper típico, ¿no? Una promoción de lucha libre y tal. Y, o sea, tiene un plot twist nada más empezar, que ya decir esto es un poco spoiler porque quien lo lea se lo va a esperar. Pero a mí aún así, yo creo que no te sabes por dónde va a ir la historia. O sea, cuando empieza la primera issue, no la primera grapa, cuando acaba, te acaba de dejar con el culo roto. Así que no quiero hablar mucho de la historia en sí, lo recomiendo mucho porque los 2 que he leído me han gustado bastante. Quiero seguir leyéndolo, pero me voy a esperar a que saquen la recopilación de los 7 números con la historia completa, que hace poco anunciaron que saldrá en marzo del año que viene. Así que bueno, otro para la lista de Reyes o de Reyes del año que viene, no sé, como veáis. También quería hablar brevemente, aunque sea, de los cómics de Glow, que sacaron 2 cómics de Glow. El primero es Glow vs. The Star Primas, que ese sí lo tengo en físico, lo encontré baratito por internet. Está en inglés, o sea, todas estas recomendaciones están en inglés, excepto el primero que hemos hablado de Supple City, el resto está todo en inglés, lo siento. El primero que lo tengo físico me gustó bastante, creo que tiene la esencia de la serie, o sea que si te gustó mucho Glow, está guay. La trama está bastante entretenida, son que el cast de Glow, ¿no? Van a la típica convención de wrestling y acaban peleando contra luchadoras de otra promoción. Entonces hay como ese choque entre las chicas que vienen de Glow, las luchadoras de verdad, ¿no? Y no sé, se nota que está escrito por alguien que entiende del mundillo. Y como un extra para los fans de la serie está muy bien. O sea, como que no es algo imperdible, pero a mí me gustó. El segundo de Glow, que es Glow contra The Babyface, ese lo he leído online y la verdad es que no me ha gustado tanto. O sea, que este no lo recomiendo tanto. Curiosamente lo escribe Jay Lee y Amy García, que es una actriz que trabaja mucho con ella, ¿no? Que ha salido en series como Dexter o como Lucifer. La trama en sí no tiene nada mucho que ver con el wrestling. No sé, la trama es que no prefiero ni contar de qué va la trama porque es que creo que va a restar más que sumar. La trama no me gusta mucho. Los diálogos son un poquito más flojillos que el primero, no sé, como con un estilo de humor como más infantil, el dibujo también es más cartoon, es gracioso, o sea, es divertido, pero no sé, creo que se aleja más del estilo de la serie, como que los personajes no hablan, no se parecen, es difícil, pero no se parecen a los de la serie. Y luego también hay una tercera recomendación de lo que he leído y luego algunas cosas que no he leído, pero bueno, ya las dejo ahí. Es Headlock, Tales from the Road. Básicamente la historia de este cómic es muy curiosa porque es de un tío, Mike Kingston, que empezó a vender sus cómics en shows de wrestling y poco a poco fue ganando fama. Entonces llega fama que hace, o sea, lo típico para un Kickstarter, empieza a sacar cómics y estos cómics, algunos, la mayoría, están escritos también por luchadores. O sea, los luchadores contribuyen al guión. Y cuando digo luchadores me refiero desde Mick Foley o Ric Flair hasta los John Bucks, Adam Cole, o sea, Christopher Daniels. Hay un montón de luchadores que han escrito historias para estos cómics. Y Jerry Lawler es la persona que ilustra las portadas. Los 2 que tengo yo, que son muy muy cortitos, o sea, es literalmente nada, son como 2 páginas, 3, o sea, muy muy pequeños. Hay uno que está escrito por Dijakovic o Donovan Dijakovic, no sé ahora qué nombre tiene en NXT, T-Bar o como sea. Y el otro está escrito por Hurricane Shane Helms, cortitos, pero vamos, están bien, están chulos. Tienen algunos que son más largos, pero esos no los he leído, entonces bueno, simplemente por saber que hay otros estilos de cómics. La mayoría se centran en historias de luchadores, lo que les pasa en la carretera, conduciendo y tal, y creo que va más o menos por ese palo. Y luego, bueno, obviamente hay... también quería mencionar los
cómics esto que sacó WWE hace como 5 o 6 años. Creo que empezaron como en 2017 hasta 2019. El escritor principal, no sé si era el que escribía todos, pero esto he leído algunos, no he leído todos. Algún día me los terminaré. El escritor es Dennis Hopeless, que sí es más conocido, creo. O sea, ha escrito... Yo lo conozco por X-Men, pero ha escrito más cosillas con Spider-Woman, no sé. Los que sepáis de cómics os sonará el nombre, creo yo. Bueno, se centra en algunos de los cómics, en el ascenso de The Shield, en la Women's Revolution, en la relación entre Sami Zayn y Kevin Owens. Son como de esa época, ¿no? De 2017 y tal. Y lo principal guay que tienen estos cómics es como que intentan explicar cosillas que W no explicó y como darles un sentido. Que esto es una cosa que también hacían los cómics estos que sacó Lucha Underground, muy cortitos, también lo hacían, a mí me gusta mucho. Lo poco que he leído me ha parecido guay. No sé si se pueden encontrar físicos, supongo que en internet hay de todo, pero volvemos a lo mismo, están en inglés, o sea que mala suerte para quien no pueda. Y ya por último tenía que apuntar una recomendación que ya hicimos en el programa sobre wrestling y literatura. La hizo, creo que fue César en ese cómic. Yo todavía no lo he conseguido en físico ese cómic, pero todas las reseñas que he leído hablan bastante bien de él. Que es The Comic Book Story of Professional Wrestling, que lo escribe Aubrey Sitterson. Tampoco sé mucho más, obviamente la trama, pues la historia del wrestling profesional te parece poco. Así que bueno, esa es como de todas las recomendaciones, esa sería la última. Obviamente hay muchos más, o sea, sé que hay más cómics de wrestling, seguramente se me escapen 1000 millones, pero bueno, quería dedicarle un pequeño episodio, no va a ser muy largo, porque tampoco es plan que en esta época la gente está todo menos a escuchar podcast, tiene la gente muchas cosas que hacer en la cabeza, así que bueno, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. Bueno, pues si a alguien le interesa alguno de los cómics que se han mencionado en el episodio, pues ya sabe, yo no saco comisión de ninguno de ellos. Así que como siempre recordaros que nos podéis encontrar en redes sociales, tanto en YouTube, iVoox y Spotify. Podéis escuchar los programas anteriores mientras estén subidos. En YouTube siempre están todos, en iVoox siempre están todos y en Spotify, que a veces no lo digo, solo están los 20 últimos, es lo que hay. Y recordad también en Twitter podéis hacernos sugerencias para el año que viene si todavía hay un luchador español que no ha aparecido en este programa y quiere aparecer, sabe que puede hablar conmigo sin problema. Así que hasta entonces, disfruten del wrestling.